Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Lindísimo podcast tenemos hoy, venimos trabajando en todo este Nuevo Testamento, ya vimos cómo se formó, ya hablamos de algunos evangelios y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. Me presento, soy Raquel Huerta, soy estudiante de la licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas en esta universidad y hoy tenemos un invitado especialísimo, ¿verdad? Él tiene un doctorado en teología, pero también fue profesor de primaria. Enseñó en la Universidad Bíblica Latinoamericana desde el 2010 al 2013. En este momento está en la Universidad Bíblica haciendo visitas. Él es un profesor que se invita mucho, pero además él es profesor en Malasia en el Seminario Teológico de Sabah. Y estamos hablando del profesor Daniel Glor. Profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes a todos y todas y primero muchas gracias por esta oportunidad. Sí, estoy muy bien, estoy disfrutando mi estancia en Costa Rica, la comida y la feria del agricultor. Nos alegra mucho tenerlo de vuelta. Ansiaba desde hace mucho tiempo poder grabar con usted y muy feliz de verdad de tener esta oportunidad. Y es que hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. Vamos a centrarnos solamente en las bienaventuranzas. Antes de entrar en el tema, quiero recordarle a las personas que pueden hacernos sus preguntas en los comentarios, en la cajita de comentarios, mandarnos sus saludos, contarnos desde dónde nos escuchan. No prometemos responder todo en este podcast, pero en podcast siguientes vamos a ir contestando todas sus dudas. También recordarles que hay seminarios, cursos libres, perdón, que ofrece la universidad a todo público. Más información nos preguntan en la cajita de comentarios. Y casualmente venimos terminando un curso libre sobre este tema, ¿verdad? Que se dio durante todo febrero y, y aprendimos mucho. Entonces, empecemos con el tema, bienaventuranzas. Como siempre vamos a hablar de temas bíblicos, la Biblia al final es literatura, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el contexto literario que hay en este momento de las bienaventuranzas? Y yo me doy cuenta que muchas veces la gente saca las bienaventuranzas de su contexto literario y así no puede entender toda la profundidad de las bienaventuranzas. Por eso me parece importante de entender el contexto literario de las bienaventuranzas, porque Mateo no puso las 9 bienaventuranzas en cualquier lugar de su evangelio, sino escogió cuidadosamente el contexto literario. Pues sí, vamos a la Biblia. El ministerio público de Jesús empieza en Mateo, capítulo 4, versículo 17, donde el evangelista nos dice que Jesús comenzó a predicar y decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este anuncio es el primer aspecto del contexto literario de las 9 bienaventuranzas. Jesús pronuncia la nueva bienaventuranzas porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la respuesta a la llegada del reino de los cielos es el arrepentimiento, es decir, la decisión de transformar su persona y de cambiar su estilo de vida. Este sería el primer aspecto del contexto literario. El segundo aspecto del contexto literario de las 9 bienaventuranzas se encuentra en el siguiente texto, es decir, Mateo capítulo 4, versículos 18 a 25, donde Jesús llama a los primeros discípulos y ministra a la multitud. Así
los discípulos de Jesús y también, y esto es muy importante, y también la multitud son los y las que escuchan el sermón del monte, donde las 9 bienaventuranzas se encuentran al principio de este primero discurso de Jesús, porque muchas veces pensamos que las bienaventuranzas solamente son para los discípulos, pero el contexto literario muestra las bienaventuranzas son para toda la gente. Ok, entonces usted lo que nos está diciendo es que al leer las bienaventuranzas y enfocarnos ahí, tenemos que darnos cuenta que es, tienen un propósito y es que Jesús habla de que el reino se ha acercado, ¿verdad? Y como este reino se ha acercado, tanto sus discípulos como todas las multitudes que están ahí van a escuchar este sermón, el famoso sermón del monte que incluye estas bienaventuranzas. Es así. Exactamente. Sí, y es otra vez necesito enfatizar que no no son bienaventuranzas para solo un grupo especial, distinto, pero para toda la gente, para cada uno y cada una ah, de la multitud. Eso me hace pensar, tomando en cuenta este contexto, que entonces cuando Jesús dice el reino ha llegado, ¿verdad? Está hablando que no es para los discípulos tampoco. O sea, es para ellos y para todos los demás, incluyéndonos a nosotros. El reino de los Exact- cielos ha llegado. Ese es Exactamente. inclusivo a todas las personas. Me Exactamente. gusta mucho eso, me gusta mucho eso. Ok, entonces ya hablamos del contexto literario, o sea, estamos poniendo estas bienaventuranzas, esta parte literaria en contexto, pero las bienaventuranzas también tienen una forma literaria. O sea, la forma literaria es como hablar de, no es lo mismo entender un cuento que una leyenda, que una prédica, o verdad. Entonces, hay una forma literaria específica en estas bienaventuranzas. Hay algo que necesitamos saber desde la parte literaria. Sí, es que si leemos las 9 bienaventuranzas, nos damos cuenta que las 8 primeras bienaventuranzas tienen la misma forma literaria, mientras que la última, la novena bienaventuranza, tiene otra forma literaria. So, este también es muy importante y voy un poco más a explicar cuál es esta forma literaria. Em, las 8 primeras bienaventuranzas definen el carácter de la persona arrepentida, mientras que la novena y la última bienaventuranza presenta la situación histórica de la comunidad matea, es decir, una situación de persecución. Hay 3 elementos distintos en cuanto a la forma literaria. El primer elemento que se encuentra en todas las 9 bienaventuranzas es la repetición del adjetivo feliz o dichoso al principio de cada bienaventuranza. El adjetivo feliz o dichoso, a menudo traducido por bienaventurado en las Biblias, indica la plenitud del gozo en el presente. Es decir, que eh, las personas que son felices, que son dichosas, que son bienaventuradas, ellos y ellas viven este gozo en el presente. Este es el primer elemento. En el segundo elemento, después de la palabra bienaventurados o dichosos o felices,
Después de esta palabra se encuentra también en el texto en español el artículo definido los y las. Y este artículo y lo que sigue describe una cualidad de estas personas que son felices, que son dichosas, que son bienaventuradas. Es decir, eh, hay personas que tienen la cualidad de pobres de espíritu. Otras personas tienen la cualidad de mansas. Otras personas tienen la cualidad de limpias de corazón. Vamos a explicar después. So, estas palabras que se mencionan después del artículo no es una simple constatación o un simple enunciado, pero se trata de una condición necesaria para poder entrar en el reino de los cielos, para participar en el reino de los cielos. Este sería el segundo elemento donde se describe la cualidad de las personas que pueden participar en el reino de los cielos. El tercer elemento es, está introducido por la conjunción por qué. Es decir, el tercer elemento contiene la promesa, la promesa. Y lo que es interesante en la primera y en la, em, y en la octava bienaventuranza, el verbo de la promesa está en el presente, es decir, que esta promesa las personas mansas, las personas misericordiosas viven la presencia del reinado de Dios en el presente, mientras que de la segunda hasta la séptima bienaventuranza, los verbos están escritos en el futuro. Y es importante de entender elemento literario porque esta alternancia manifiesta la ambivalencia temporal de las bienaventuranzas. Es decir, las personas viven en el presente, pero solamente van a vivir la plenitud del reino de los cielos en el futuro. Pero es importante de entender que la primera y la octava bienaventuranza está escrita en el presente, es decir, que es algo real y no una utopía del futuro. Y por último, solamente para decir algo sobre la última bienaventuranza, está en el capítulo 5, versículo 11 a 12. Esta última bienaventuranza tiene una forma muy distinta. También empieza con felices, dichosos, bienaventurados, pero después Jesús amplia mucho esta última bienaventuranza y es interesante ver que esta última bienaventuranza se dirige directamente al auditorio, es decir, Jesús dice, felices o dichosos sois. Es decir, en la última bienaventuranza, Jesús se dirige directamente a los discípulos y a la multitud.
Y en esta situación, Jesús actualiza lo que ellos y ellas viven, es decir, la persecución. Ok, entonces, voy a hacer un resumen para las personas que tal vez como yo somos muy sintéticos. Entonces, la forma literaria, o sea, la forma en la que está construida cada bienaventuranza de la 1 a la 8 es con la palabra bienaventurado, que es lo mismo que decir feliz o dichoso, ¿verdad? O feliz o dichosa, ¿verdad? Que aquí las mujeres entramos. Esa es la primera parte. La segunda es los y las, o sea, las personas que estamos leyendo, escuchando, ¿verdad? Luego viene una cualidad que varía dependiendo de cada bienaventuranza. Luego está la palabra por qué, que es de unión, ¿verdad? Y luego ya viene el verbo, porque heredarán el reino de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Y algo interesante es que entonces el verbo de la 1 y de la 8 está en presente, mientras que de la 2 a la 9, de la 2 a la 7 está en futuro. Eso no lo había notado, me parece interesantísimo. Y que ya la 9 sí es más para las personas que en ese momento están, o sea, van dirigidas a las personas que están ahí, ¿verdad? Lo resumí bien. Exactamente, Muy sí. bien. Entonces, ahora vamos a ir directamente a las bienaventuranzas. Ya entendimos un poco cómo se dan, dónde se dan, ¿verdad? El contexto. Ya entendimos cómo están formadas, pero ahora vamos a ver, qué es lo que dicen. Y aquí me gustaría invitar a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que si tienen una Biblia a mano, pues agarren, busquen Mateo 5 y nos acompañen. Y si a ustedes les gusta, como yo, a mí me gustan los colores y me gusta rayar y me gusta hacer, si ustedes pueden agarrar y, qué sé yo, agarrar un lápiz color, el color que quieran, para la palabra bienaventurado, y luego un color diferente para la segunda parte, que es los y las, o un color diferente para la cualidad, etcétera. Les va a quedar un arco iris precioso, pero también visualmente van a poder ver esa estructura. Mientras analizamos esto, si ustedes quieren ir haciendo eso, creo que les va a funcionar muy bien. Entonces, primera bienaventuranza. ¿Qué aprendemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? So, antes de explicar la primera bienaventuranza, solamente quería explicar cómo voy a explicar cada bienaventuranza. So, cada bienaventuranza está estructurada en dos partes. En la primera parte, voy a llamar la atención a los y las destinatarias de la bienaventuranza y en la segunda parte voy a explicar la promesa para los y las destinatarias. Y será el mismo esquema para todas las nueve bienaventuranzas. Así nos facilita un poco entender estas bienaventuranzas. En cuanto a la primera bienaventuranza, los y las destinatarias son los pobres, las pobres en espíritu. La palabra pobre en griego designa la situación de dependencia absoluta. Dependencia absoluta. El pobre en la palabra griega es totalmente dependiente de otras personas. El pobre carece de todo, de manera que solo puede vivir de la ayuda de los demás. En una palabra, el pobre, en la palabra griega, solo puede vivir de limosna. Este es en cuanto a la palabra pobre. La frase en espíritu se puede entender de diferentes maneras. Las dos interpretaciones más comunes son las siguientes. La primera interpretación es, podemos llamarla la interpretación espiritual. El pobre en espíritu es una persona
que asume voluntariamente un camino de pobreza por solidaridad al servicio de los demás. El pobre en espíritu es absolutamente dependiente de Dios. Es una persona que se abre completamente a la acción de Dios. Este sea la primera interpretación, la interpretación espiritual. La segunda interpretación es la interpretación, podemos llamarla sociológica. Sociológica. El pobre en espíritu es una persona que sufre una alteración del estado de ánimo por la pobreza. La pobreza es una preocupación y carga continua que altera el estado de ánimo del pobre. Estas son las dos interpretaciones más comunes, la espiritual y la sociológica. La promesa para este grupo, los pobres en espíritu, es el reino de los cielos. La posesión del reino de los cielos es una realidad actual, como le dije anteriormente, porque el verbo está en el presente. Es una realidad actual para los y las pobres en espíritu. Los y las pobres en espíritu experimentan la comunión con Dios en la vida presente mediante la comunión con Jesús. Ok, entonces, tengo un montón de notas. Me encantó poder analizar cada palabra. Tenemos los pobres que dependen absolutamente de algo externo, ¿verdad? Y me gustó la parte que entonces es una dependencia completa de Dios. Y ellos son los que heredan, porque están presente, el reino de los cielos. Entonces, puedo decir, no sé si la conclusión está bien, pero entonces al final Dios es el que cuida de ellos y por lo tanto también heredan su reino, ¿verdad? Me encanta. Aquí yo creo que nunca había tomado tantas notas en un podcast. Estoy viendo a ver cómo me cabe en la hoja. Vamos, esa fue la primera, ¿verdad? Espero que todas las personas que nos están escuchando estén tan emocionados como yo. O sea, de verdad, aquí yo estoy a punto y a punto y a punto. Número 2. La segunda bienaventuranza, escojo la misma estructura, los y las destinatarias son las personas que están de duelo o de llanto. Jesús no menciona el tipo o la fuente del duelo o del llanto, pero normalmente el duelo o el llanto está relacionado con una pérdida, como por ejemplo la pérdida de un ser querido o la pérdida de la identidad o la pérdida de la tierra. O si vemos la situación en Turquía y Siria, la pérdida de la casa, de toda la familia. Son las personas que están en duelo o en llanto, se sienten desamparadas en su situación. Este es lo que significa las personas que están de duelo, de llanto. Son personas que se sienten desamparadas en su situación. ¿Cuál es la promesa para ellos y ellas? Las personas que están en esta situación, dice Jesús, serán consoladas. El consuelo les llegará de Dios porque el verbo en griego es un verbo en la voz pasiva y así el consuelo llegará de Dios. Jesús no menciona el tipo de consuelo.
El consuelo podría ser la restitución de lo que han perdido. Por ejemplo, la restitución de la identidad, la restitución que lo que fue perdido. También el consuelo podría ser la experiencia de la presencia de Dios que saca a la persona de su duelo ayudándola. Este sería la promesa para las personas que están en duelo o en llanto. Aquí me gustaría pensar, fue una idea que se me vino ahorita mientras usted comentaba esto, y es que Israel ha sido un pueblo que va cambiando su identidad, por así decirlo, ¿verdad? Es un pueblo que perdió el templo una vez, entonces sentían que Dios estaba en el templo, al perder el templo ya no está, luego vienen, hacen un segundo templo, son conquistados por los romanos, ¿verdad? Y este templo se vuelve a perder, o sea, siempre están en crisis de identidad. Entonces, ahorita que usted habla de este consuelo, yo creo, especialmente en el momento en que se escribe Mateo, ¿verdad? Ya el templo no está. Entonces, yo creo que mucha gente estaba en duelo por eso. Estaban perdiendo su identidad, estaban perdiendo sus tierras, estaban siendo, bueno, eran conquistados y dominados por el Imperio Romano. Entonces, estaban sufriendo también. ¿Estoy bien o me Sí, fui muy, muy sí, sí, lejos? sí. Sí puedo añadir algo, una experiencia personal, es que yo también estoy estudiando el árabe en Jordania y mi profesora es de Palestina, y este siempre es una discusión, yo la conozco desde muchos años y su familia, y siempre una discusión de su identidad como persona de Palestina y no negando la existencia de Israel, pero ¿quién es ella? Y una vez hablé con un amigo de Jordania, que es de Jordania, y él me dijo que no le gusta que los palestinenses que viven en Jordania siempre están enfatizando su identidad, pero podemos hablar así porque tenemos una identidad segura, tenemos nuestro país, etcétera, pero mi profesora no tiene su país. Por eso, este es lo que ella agarra para no olvidar quién es ella. Y este sería una bienaventuranza para ella. Sí, de hecho, ay, yo hablo mucho, perdón, pero es que de hecho también estoy pensando en muchas mujeres con las que he trabajado y por cosas sociales, de machismo y patriarcado, a veces ni siquiera tienen una identidad como mujer, ¿verdad? Tienen una identidad como mamá, como ama de casa, como, pero no tienen una identidad de, ok, ¿y quién soy yo además de ser mamá y además de ser ama de casa? ¿Quién soy yo profesionalmente? ¿O quién soy yo, verdad? De otras formas. Entonces hay una crisis de identidad, de no poder definirme más allá de eso. Bueno, pero si seguimos hablando aquí, no nos va a dar tiempo y son 9. Es que yo me emociono, todo esto a mí me emociona. Vamos con la tercera. La tercera, creo que es la tierra por heredad, si más no me equivoco, ¿verdad? Sí, los y las destinatarias son las personas mansas. Mansa. Las personas mansas son personas caracterizadas por su amabilidad respetuosa ante el otro y la otra. Sus palabras, acciones y sentimientos son caracterizados por su mansedumbre. La mansedumbre es la característica del amigo y de la amiga. Los y las destinatarias en la tercera bienaventuranza son personas que fueron humilladas por las circunstancias de la vida, pero
como son personas mansas, no reaccionan con ira, con dureza o violencia como el enemigo, sí, sino con mansedumbre como el amigo o la amiga. ¿Cuál es la promesa para estas personas? Las personas mansas van a heredar la tierra. El artículo definitivo, la, muestra que no van a heredar cualquier tierra, sino la tierra donde se establece la justicia, es decir, donde son liberadas de cualquier humillación. La tierra indica la restitución de la libertad y la independencia con una plenitud no conocida antes. Ok, aquí en Costa Rica hay un dicho que dice que hay que ser manso, pero no menso. No sé si usted alguna vez lo ha escuchado, ¿no? No, Es como decir, o sea, sí, hay que ser manso, ¿no? Pero tampoco hay que dejar que las personas abusen de eso, sí, porque hay claro. personas que dicen, no, esa se aguanta lo que sea, y dele, ¿verdad? Pero sí, entonces me gustó el pensar en que uno reacciona como reaccionaría un amigo. Esa imagen, aquí lo apunté, me encanta. Entonces, los mansos van a heredar la tierra donde hay justicia y ya no hay humillación. Fascinante, me encanta. Pasemos a la cuarta. Sí, los y las destinatarias de la cuenta son personas que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed muestran las necesidades fundamentales del ser humano. Yo pienso que es bastante claro. La metáfora del hambre y de la sed indica un deseo profundo, fuerte y ardiente en cuanto a la justicia. Los destinatarios son personas que no experimentan la justicia, es decir, la voluntad de Dios en la sociedad, en el orden social, político, económico y también religioso. ¿Cuál es la promesa? Jesús les promete que ellos y ellas serán saciadas, es decir, que ellos y ellas van a vivir en una sociedad justa y un orden social, político, económico y religioso justo. Esta saciedad alude al reino de los cielos definitivamente establecido, porque al principio dije que el reino de Dios ya ha llegado, pero todavía no está establecido definitivamente. Es decir, la promesa eh, se refiere al establecimiento definitivamente del reino del Dios, del reino de los cielos. Es decir, la promesa muestra que Dios responderá en él a todas las necesidades legítimas de las personas y no quedará rastro de injusticia. Acá, si logré leer bien entre líneas, usted nos está diciendo que la justicia es sinónimo de la voluntad de Dios, porque usted nos dice que de estas personas que tienen hambre y sed de justicia no lo experimentan en la sociedad, por lo tanto la voluntad de Dios no se está dando. ¿Entendí bien? Sí, y necesito tal vez añadir una frase.
¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si leemos todo el sermón del monte, vemos que todo el sermón del monte revela la voluntad de Dios. Y esta es la justicia del reino de los cielos. Perfecto. Entonces, los hambre y sed, o sea, es más los que anhelan y los que necesitan esta justicia y no la están recibiendo, que en nuestra sociedad es algo que vemos todos los días, cuántas personas víctimas de violencia no reciben justicia, cuántas personas tienen hambre, tienen sed de verdad, de que necesitan comida y no hay quien les dé. O sea, es esta parte de necesitar la justicia la tenemos presente día a día. Y por eso la palabra anhelan, esta es una palabra que muestra muy bien lo que significa esta bienaventuranza, sí. Sí, me encanta cómo, o sea, hemos visto 4 hasta ahora, nos faltan 5, pero cómo cada una sigue estando presente en nuestra realidad. O sea, siguen siendo muy válidas, siguen siendo para nosotros todavía. Muy bien. Y es que me emociono. Estoy así como, la cabeza me está explotando de ideas. La número 5. Sí, en la número 5, los destinatarios son las personas misericordiosas. Las personas misericordiosas tienen simpatía y empatía con las personas necesitadas. Son fieles a las personas necesitadas. No se trata de misericordia como sentimiento, sino como obra, es decir, obra de misericordia, es decir, de prestar ayuda a la persona que lo necesita. La parábola del juicio final en Mateo 25, versículos 31 hasta 46, describe a estas personas misericordias. Por ejemplo, las personas misericordias dan a comer a una persona que tiene hambre. O un segundo ejemplo, las personas misericordias dan a beber a una persona que tiene sed. Y en Mateo 25 hay muchos otros ejemplos que describen la persona misericordiosa. La promesa es la misericordia. Jesús les promete que Dios mismo mostrará su misericordia hacia estas personas. Dios mismo derramará su ayuda sobre las personas que prestan ayuda a la persona que lo necesita. Acá, bueno, yo trabajo en una zona, o mi iglesia en la que trabajo, es una zona urbano marginal, o sea, hay pobreza. Y algo muy interesante es que hay dos tipos de poblaciones. La población que siempre necesita ayuda, entonces siempre está pidiendo, pero cuando se ocupa o cuando tal vez pueden dar, no dan, ¿verdad? No ayudan, pero otras que aún sin tener buscan la forma de ayudar. Tal vez no puedan dar algo material, pero dicen, vengo a ayudar, vengo, ¿verdad? Entonces, creo que el misericordioso no es tanto el que tiene mucho para dar, sino el que simplemente da. Lo que pueda dar, porque no siempre son cosas materiales, ¿verdad? Puede ser compañía, puede ser ayuda, puede ser, Escuchar, o sea, ser presente, entonces aprendamos a ser misericordiosos, porque a veces nos cuesta y no ¿sí? necesariamente son cosas materiales. Sí, o Porque cuando visitar a una persona, como se dice también en Mateo 25, sí, Sí, es que a veces nosotros creemos que ayudar es dar cosas,
Y ese es un ejemplo, bueno, es una idea en realidad bastante errónea. Hay muchas cosas que podemos dar más allá de. Y cuando nosotros necesitemos, que no necesariamente es que necesitemos cosas materiales, también las vamos a recibir, porque esa es la promesa Mm, en esta misericordia, en esta, perdón, bienaventuranza. Entonces, a veces cuando esté sola, puedo recibir compañía. Cuando sí, esté carente de amor, voy a recibir amor. No, sí, no, es que estoy, nunca había visto las bienaventuranzas de esta forma. Entonces, estoy impresionada. Vamos con la número 6. sí. La sexta, los y las destinatarias son las personas. Esta palabra en griego puede traducirse como personas puras, genuinas, limpias de corazón. Estos son los tres adjetivos: puras, genuinas, limpias de corazón. Como en la primera bienaventuranza, los y las pobres en espíritu, en esta sexta bienaventuranza Jesús aclara el tipo de pureza o de limpieza. Las personas que son puras en su corazón, que son puras en su corazón. Son personas de integridad, son personas de integridad. Sus motivos son genuinos, son personas con rectitud de intención. Estas son personas em, con un corazón puro. ¿Cuál es la promesa? Jesús les promete que van a ver a Dios. Estas personas tendrán una profunda y constante experiencia de Dios en su vida. Estas personas van a experimentar la presencia de Dios, es decir, van a entrar en una comunión profunda y constante con Dios y serán admitidas en la intimidad de Dios. Cuando hablamos, aquí yo quiero que hablamos un poquitito, cuando hablamos de pureza y de limpio de corazón, es que a veces confundimos mucho los términos, entonces aquí en Costa Rica se confunde mucho. Entonces, no sé si podemos hablar o definir un poco qué significa ser limpio de corazón. Mm, Porque a veces aquí, especialmente el pentecostalismo y otras, han hablado que es pedirle a Dios que limpie el corazón, es que nos perdone los pecados, que nos haga una persona nueva, pero tal vez pueda ir de otro lado, porque usted decía también que en realidad son personas que son íntegras, que son genuinas, ¿verdad? sí, De hecho, nunca se menciona la palabra pecado en ninguna parte. Entonces, no sé si podríamos definir un poquitito más qué es ser limpio de corazón. sí. Por ejemplo, am, si yo acerco a una persona, yo puedo acercarme a una persona para genuinamente conocer a esta persona, para saludar a esta persona sin otro motivo. Pero hay personas que están muy amables y preguntan cómo amaneció, cómo está la familia, y nos sentimos bien porque pensamos que esta persona tiene un interés personal en nuestro bienestar. Pero paso de mi paso nos damos cuenta cuento que esta persona quería algo de nosotros y nosotras. Tal vez dinero, tal vez ayuda, tal vez no sé qué. Y estas personas que se acercan de otra persona con estos motivos, basándose en esta bienaventuranza, no tienen un corazón puro, no tienen una integridad porque pretenden
eh, ser interesado en el bienestar de esta persona, pero de hecho quieren su dinero, por ejemplo. Sí, tienen una razón oculta. Sí, Ujú. Sí, es como dicen, no, vaya que sea amiga o amigo de fulano de tal porque tal vez le ayudo a conseguir el puesto de trabajo o porque a eso nosotros aquí le decimos patas, porque tiene patas dentro de tal lugar, entonces le puedo ayudar a bueno, entrar o entiendo, entiendo. Entonces, ser genuino es llegar sin dobles intenciones, nada más. sí, exactamente. Entonces, ya sabemos, limpios de corazón. Ese cuesta. Ok, Sí, número 7. Este sí, me gusta, los pacificadores, más con todo lo que está pasando ahorita en América Latina y en otras partes del mundo. sí, y esta es una que necesitamos explicar cuidadosamente. Los y las destinatarias son los y las hacedores de paz. Jesús no refiere a las personas que guardan o mantienen la paz. Jesús refiere a las personas que realizan la paz, es decir, a quienes que trabajan por la concordancia entre los seres humanos. Son personas que no dudan en poner en peligro su propio bienestar para restablecer la paz. Son personas que no buscan una victoria sobre nadie, ni imponen nada sobre nadie, como en el tiempo de Jesús, el Imperio Romano, sino son personas que ofrecen la paz a todos y todas. La verdadera paz viene del perdón y suscita comunidades de personas que se abren en misericordia activa hacia los y las demás. ¿Cuál es la promesa? Las personas que realizan la paz, o otra vez, no las personas que mantienen la paz, las personas que realizan la paz serán llamadas hijos e hijas de Dios. Dios mismo reconocerá a estas personas como hijos e hijas. Vivirán en una relación profunda e íntima con Dios. Ok, aquí hay una frase que me dejó, wow, es que esa frase que usted dijo, son personas que no buscan la victoria sobre nadie. Y Y en estas épocas, bueno, la guerra nunca ha terminado. En el mundo han habido guerras y conflictos siempre, ¿verdad? Pero hoy día la más sonada de el último año, ¿verdad? Es esta famosa ya en el norte. Y siempre se dice que esto es motivado para buscar la paz, pero en realidad al final es un bando el que va a ganar, en el sentido de que ganamos la guerra, pero quienes están perdiendo en realidad son todas las personas involucradas ahí. Sea, no importa de qué país sea, hay mucha gente perdiendo. Entonces, no es una persona que hace la paz, sino que la mantiene. Eso está, eso está muy fuerte. Es una persona que realiza la paz. Ah, sí, perdón, que la realiza, más bien que no la Sí, mantiene, sino que la sí. realiza, la que, sí, sí, En perdón, leí mal Costa la Rica mitad. mantenemos la paz. Este es muy importante, pero Jesús nos desafió para realizar la paz donde no está la paz. Que ese, wow, ese tengo que analizarlo mucho más. Y vamos por la séptima, vamos por la octava. Yo creo que nos vamos a pasar un poquitito de tiempo, entonces las personas que nos están viendo, escuchando, espero que estén tan emocionadas como yo y que nos perdonen que nos pasemos, pero quiero terminar las 9 y quiero que terminemos también una conclusión que tenemos muy importante. Entonces, si nos pasamos, por favor, discúlpenos.
Ustedes saben que yo hablo mucho, pero ojalá que lo estén disfrutando igual que yo. Sin correr, no se preocupe, profesor. Vamos con la octava. Y la octava, los y las destinatarias son las y los perseguidos por la justicia. Son personas que padecen la persecución porque no se acomodan con la paz romana en el contexto de Jesús. En nuestro contexto podemos decir con la paz americana o con la paz china. Es decir, son personas que no se acomodan con el sistema político, económico impuesto por, en el caso del tiempo de Jesús, el emperador romano. Son personas perseguidas porque son fieles a los preceptos de Dios que leemos en el Sermón del Monte. Son personas perseguidas porque son fieles a Dios y no al emperador romano o un sistema que explota a las personas. ¿Cuál es la promesa? Como le dije anteriormente, es la misma promesa como en la primera bienaventuranza. Las personas que padecen persecución poseen el reino de los cielos, es decir, estos hombres y estas mujeres ya viven en el reinado de Dios en su vida. Ok, sí, eso se me ha olvidado. Entonces, la bienaventuranza 1 y 8 son las que están en presentes y tienen ambas la misma promesa. Exactamente. Ah, eso no lo había notado. Interesantísimo. Entonces, ellos ya están o ya viven dentro del reino. Nos queda una promesa que es, perdón, una bienaventuranza que es sumamente particular y es la 9. Y Sí. esta es un poco distinta, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de la número 9. Aunque esta última bienaventuranza es distinta, también escogí el mismo esquema, es decir, destinatarios y promesa. Los y las destinatarias son los y las personas insultadas, perseguidas y calumniadas. La razón de los insultos, las persecuciones y calumnias es Jesús. Una persona que está fiel a Jesús y su enseñanza puede enfrentarse a insultos, persecuciones y calumnias. Una persona que imita la vida de Jesús puede enfrentarse a insultos, persecuciones y calumnias. ¿Cuál es la promesa? Antes de mencionar la promesa para estas personas, Jesús anima a sus oyentes, es decir, a la multitud y a sus discípulos, a alegrarse y regocijarse. Este puede ser un choque para nosotros y nosotras, como una persona que viva una situación de persecución puede alegrarse y regocijarse en esta situación. La reacción de los oyentes de Jesús ante la persecución ha de ser de alegría exuberante. La persecución no es motivo de depresión o desánimo. Todo lo contrario, la persecución demuestra que la vida de los y las discípulas causa impacto en la sociedad ambiente y este es su éxito.
Por eso son perseguidos y perseguidas, por el éxito, por el impacto de la vida que viven en su ambiente. Jesús promete a estas personas una gran recompensa en los cielos. Es importante de bien leer lo que Jesús dice. La gran recompensa no son los cielos. No es, Jesús dice, están sufriendo aquí, esperan la recompensa son los cielos. No, Jesús dice, la gran recompensa está en los cielos. Aunque Jesús no especifica el contenido de la recompensa, pero el contexto literario que ya vimos ahora hace pensar en la presencia, es decir, la comunión con Dios, porque vimos en la primera y en la octava bienaventuranza, el reino de los cielos está presente. No es una recompensa que necesitamos esperar, pero es una recompensa que vivimos en esta tierra. Bueno, acabamos de pasar por las 9 bienaventuranzas, viendo sus similitudes, sus diferencias, analizando y prestándole un poquitito también atención a nuestro contexto real y cómo ellas se aplican. Ya para ir finalizando, usted me contaba que estas bienaventuranzas, tienen una conexión muy fuerte con las palabras de Jesús. O sea, Jesús las dice, ¿verdad? Pero usted no lo decía en otro sentido. ¿Nos puede contar un poquitito acerca de esto? Es decir, cuando Jesús menciona estas 9 bienaventuranzas, Jesús tiene una intención de desafiar a su auditorio. ¿Y por qué está desafiando a su auditorio? Es por la llegada del reino de los cielos, que llama al arrepentirse, es decir, a una transformación. En otras palabras, cuando Jesús empezó su ministerio, fue su primera palabra, la llegada del reino de los cielos y el arrepentirse. En otras palabras, estas nuevas bienaventuranzas describen estas personas que ya se arrepintieron y recibieron el reino de los cielos. Son personas que ya aceptaban las palabras, es decir, las enseñanzas de Jesús y también las acciones de Jesús. Y como al principio de su ministerio, Jesús dice esta palabra de la llegada del reino de los cielos y del arrepentirse, Jesús muestra que las personas que se arrepienten, no es algo vano, pero en las bienaventuranzas Jesús muestra que estas personas van a vivir, ¿no? Y disfrutar y tener una relación profunda e íntima con Dios. Entonces, en otras palabras, la primera palabra de Jesús en su ministerio público está aclarada a través de estas
9 bienaventuranzas, que significa arrepentirse. Arrepentirse significa ser pobre en espíritu, ser manso y mansa, ser misericordioso y misericordiosa, etcétera. Qué interesante, porque hace días estaba meditando yo solita en qué significa ser cristiano, ¿verdad? Porque tuvimos un debate de si ser cristiano significa cambiar mi forma de vestir, cambiar mi forma de hablar, cambiar, ¿verdad? Y muchas veces yo conozco cristianos o que se dicen ser cristianos y cristianas y se visten como la iglesia dice que se tienen que vestir y su actitud y sus acciones son otra cosa, ¿verdad? Entonces me parece que esta es una excelente respuesta. O sea, ¿quiénes son los seguidores de Jesús? Exactamente. Y los que Y, y los lo, pobres y en lo impor- espíritu, etcétera, etcétera. Lo importante es de no ver, de no ver estas 9 bienaventuranzas como 9 grupos diferentes. Ujú. No, cada cristiano, cada cristiana tiene estas cualidades de las bienaventuranzas, es decir, es Exacto, arrepentirse. exacto. Porque muchas veces nosotros pensamos, recuerda que Dios dijo que dichosos los que sufren. Tal vez cuando uno se le muere a alguien importante, no, dichosos los que sufren. Recuerda que de Dios viene el consuelo. Y la sacamos de ahí, nada más que es cierto, por supuesto, que en quien tenga una pérdida de todo, o sea, la presencia de Dios está alrededor de nosotros siempre y ahí vamos a encontrar consuelo, pero también hay algo más, ¿verdad? Y estas nueve bienaventuranzas pueden ser incluso como metas a las que nosotros queremos llegar. Exacto. Si continuaba a leer el Sermón del Monte en el capítulo 5, versículo 48, Jesús va a decir que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre en los cielos. Y exactamente es eh, perfeccionar nuestra persona, nuestro carácter. Es una tarea para toda la vida. Es decir, las bienaventuranzas son un desafío para nosotros y nosotras toda la vida, porque siempre vamos a ser desafiados por lo que Jesús está diciendo. Es decir, la perfección no es algo estático, pero es algo dinámico que se vive con Él y la prójima. Está, bueno, espero que todos estén tan impactados como yo, todos y todas. Profesor, para terminar, porque ya de verdad nos pasamos un montón de tiempo, pero para terminar, em, hemos aprendido muchísimo. Y bueno, no sé si todos o todas pudieron hacer esto de ir siguiendo este podcast con la Biblia en la mano, o por lo menos ir apuntando. Este, pero digamos que yo ahora sí, ya después de tanta información, yo me quiero sentar a leer otra vez las bienaventuranzas y a prestarle mucha atención a todo lo que usted nos ha dicho. ¿Usted qué nos recomienda? ¿Qué sería la mejor forma, cómo sería la mejor forma de hacerlo? ¿O a qué le tenemos que prestar atención? ¿O ya con todo lo dicho estamos bien? Mm. Bueno, de hecho, las bienaventuranzas como la primera y la octava están presentes, es decir, es algo que necesitamos vivir, reflexionar continuamente en nuestra vida. Es decir, que de hecho es porque como la estructura, la forma literaria es bastante fácil, es algo que podríamos memorizar para llevar estas 9 bienaventuranzas en nuestra vida cotidiana, para siempre nos recordamos si estamos en un camino para imitar a Jesús y ser
perfecto como el Padre en los cielos. Es un desafío que me parece necesitamos enfrentar, y si cada persona enfrenta ese desafío, me parece, tendríamos un mundo bastante diferente. Entonces, más allá de leerlas mucho, es pongámoslas en práctica, aprendámoslas y vivamos. Exactamente, sí. Este es el desafío Me muy difícil. parece, me parece todo un desafío, pero me parece genial. O sea, de verdad, ojalá aprendérnoslas así como seguiditas y decir, cuando estamos en diferentes situaciones, ok, me toca ser humano, me toca ser humilde, me toca mantener no, que ya me quedé con la palabra, Realizar la paz. realizar la paz. Sí, ¿Verdad? ¿Cuántas veces en nuestras casas, en nuestros hogares necesitamos realizar la paz? sí, y qué difícil es. Ayudar a otros. Ah, Sí. no, bueno, ya de verdad, porque si no aquí yo me acabo hablando con mi profesor. Muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que hayan disfrutado este podcast tanto como yo, que hayan podido hacer sus anotaciones, que tengan muchas preguntas. Recuerden que nos pueden llenar la cajita de comentarios de preguntas, de dudas, de historias. Cuéntanos sus historias, si ustedes alguna vez han tenido que vivir estas bienaventuranzas, este, o si se han sentido desafiados por ellas. Todo lo pueden compartir. Compartan este video, este audio para que más personas nos conozcan, podamos llegar a más personas y así poder seguir continuando creando este contenido. Profesor, qué honor poder hablar con usted, de verdad era algo que ansiaba desde hace muchos, muchos meses y hasta ahorita se nos dio la oportunidad. Le regalo un momentito para que usted se despida de todas las personas que nos están viendo y escuchando. Sí. Otra vez, muchas gracias por esta oportunidad. Es un gran placer de compartir estas bienaventuranzas en un contexto muy diferente, un idioma muy diferente de Malasia. Y le agradezco mucho a Raquel y todas las personas que escuchan con paciencia este podcast, y solamente puede decir sí. Estaba en el camino para perfeccionar y arrepentirnos. Bueno, profesor, de verdad, muchísimas gracias. Y a las chicas que siempre nos apoyan, a Karen Mamani y a Jessica, que nos apoyan tanto en edición como en la parte de comunicación, y a Heriberto, que nos apoya en la edición de audio, muchísimas gracias también por ese trabajo tan maravilloso que hacen para cada vez mejorar este espacio. Nos vemos en una próxima. Hoy les acompañó Raquel Huertas con el profesor Daniel Glo. Chao. Gracias. Chao.